Hola, bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en Dosis de Bienestar por Sanaray. El día de hoy nos acompaña Cecilia Carranza. Mucho gusto, Cecilia. Gracias, igualmente, Lucía. Qué gusto tenerte ahora sí en este tu primer episodio con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Para los que no conocen a Cecilia, se las voy a presentar. Cecilia estudió psicología clínica en la Universidad de las Américas, tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Colegio Internacional de Educación Superior y un diplomado en trauma complejo. Cecilia también es parte del equipo de los psicólogos en sanaray.com y nos da mucho gusto contar con ella por primera vez en este podcast. Muchas gracias. Y bueno, el tema de hoy, Cecilia, hoy vamos a hablar del famosísimo síndrome del impostor. Creo que es algo que todos lo dicen, no todos saben perfectamente bien qué es y cómo se siente, entonces creo que podemos empezar a explicarlo de una manera diferente. Me gustaría que nos digas y que nos cuentes qué es lo que pasa por la cabeza o qué siente una persona cuando está pasando por una situación de síndrome del impostor. Claro, claro, Lucila. Mira, creo que se ha hecho muy famoso este tema últimamente. O sea, cada vez se habla mucho más. Y creo que, primero que nada, lo que siente una persona que está padeciendo este síndrome es, primero que nada, mucha angustia, mucha amenaza, amenaza de ser descubierto, ¿no? O sea, porque él o ella se sienten impostores, ¿no? Entonces, creo que lo primero es como esta parte de me van a descubrir, van a cacharme, no se siente 100% suficiente, algo falta, algo falla, ¿no? Eh, Pareciera que tienen este sentimiento constante de que donde están no es un logro genuino, o sea, no es un logro auténtico, sino más bien como que les echaron la mano, por así decirlo, para llegar al punto en donde están o para llegar en el lugar en donde están y no se sienten confiados, no se sienten seguros de sí mismos, no están convencidos de sus habilidades, de sus aptitudes, de sus logros y todo lo ponen como en el exterior, por así decirlo, ¿no? El otro me echó la mano, el otro me ayudó, el otro creyó en mí, pero yo no creo en mí, ¿no? O sea, el síndrome del impostor o las personas que sufren este síndrome no creen en sí mismos. Entonces, creo que primero que nada, esto sería lo que una persona que está padeciendo esto siente. Ok. Y ahora sí, ya hablando puntualmente, ¿no? Esto es lo que siente. ¿Tú cómo describirías? O sea, ¿qué dirías? Esto es el síndrome del impostor y aquí es donde lo vas identificando. Condición psicológica, ¿no? Estaba yo leyendo el otro día que no es, o sea, no es una condición que la psicología ya la haya como adoptado, ¿no? Como algo, como, como si hubieran muchos estudios o muchos análisis referente a esto, ¿no? Es algo nuevo, por así decirlo, y sobre todo ha ido agarrando mucho más auge en los últimos años. Yo creo que es una condición psicológica, una condición que de pronto la puede padecer no solo una persona, sino muchas. Inclusive nos puede pasar a nosotros también, ¿no? Inclusive estaba yo revisando un poco, haciendo como memoria de mis pacientes y creo que le pasa a la mayoría, ¿no? Es una sensación de desconfianza constante, de creer que no, vuelvo a lo mismo, que no estamos dando lo suficiente, que si estamos en el lugar en donde estamos en la parte laboral, en la parte escolar, en la parte amorosa, qué sé yo, es porque alguien nos está ayudando, pero no estamos 100% convencidos de que nosotros hicimos cosas, ¿no? O sea, que nosotros podemos hacer cosas y que nosotros hemos llegado a este lugar por nosotros mismos. Es como si las personas que sufren el síndrome del impostor siempre estuvieran dudando de sí mismos, de sus capacidades. Entonces creo que es una condición psicológica que cada vez se hace mucho más común, sobre todo por las exigencias que socialmente estamos viviendo en la actualidad, ¿no? O sea, entre más estudiados, entre más calificados, entre más estructurados seamos en las
diferentes áreas de nuestras vidas nos va a ir mejor, ¿no? Entonces, por más que nos preparemos, por más que le echemos ganas a ciertas situaciones, hay personas que de verdad no se sienten capaces de, ¿no? O sea, no se sienten seguras, seguros, no sienten que llegaron a este punto, ¿no? A la parte laboral, a una cima padrísima, al, al mayor éxito, no por sus capacidades, sino porque alguien más les ayudó, ¿no? O sea, como si el síndrome del impostor siempre fuera esta parte de le estoy mintiendo a los demás, como si trajéramos una máscara constante y el miedo constante que tiene la persona que sufre este síndrome es que lo desenmascaren, ¿no? O sea, que lo desenmascaren y que pueda las demás personas darse cuenta que no es lo que él está expresando o lo que él está proyectando a los demás. Claro, claro, y esta parte es justo la que me llama la atención porque dándole vueltas a este tema del síndrome del impostor y que hoy está como muy de moda y toda esta parte, es justo lo que dices porque es, si tú lo ves, digamos, con peras y con manzanas, y esta persona llegó aquí y está en este lugar es porque puede, porque es capaz, y a lo mejor los de al lado también lo ven, pero la misma persona es la que no lo ve, ¿correcto? No Sí. es el, ah, no, en serio sí no eres capaz y en serio lo que estás pensando está bien, ¿no? O sea, ¿por qué tendemos a caer en estas creencias negativas, ¿no? Este ejemplo que pones de llegó a este lugar, logró este éxito en su vida, pero cayó en la tendencia negativa de no sé por qué estoy aquí, hay alguien mejor que yo, o sea, que tiene que ver mucho con el tema de la falta de confianza también. Mira, yo creo que no está, como bien tú lo dices, yo creo que no está separado una cosa de la otra. O sea, yo vería como un match entre falta de confianza y el síndrome del impostor. Creo que sí, la falta de confianza es uno de los síntomas más importantes para este síndrome. Entonces, yo no lo vería como separado, como bien tú lo dices. Em, yo creo que constantemente es esta desconfianza, esta falta de confianza que hace que aunque los demás, como bien tú lo dijiste, reconozcan mis logros, aunque los demás me aplaudan, aunque los demás puedan decirme, oye, has logrado muchísimo, has avanzado muchísimo, aunque mi jefe me haya dado el aumento que tanto le haya yo pedido y demás, siempre hay una sensación de que no soy suficiente, de que no confío en mí mismo, en mí misma. Entonces, yo creo que no lo vería yo separado, como bien tú lo dijiste hace ratito, sino más bien es como una combinación de lo mismo, ¿no? O sea, si yo me siento impostora, pues por supuesto tengo una falta de confianza muy importante y que a lo mejor los demás no lo ven, pero yo lo siento constantemente, que ese es el tema. O sea, tratar de que los demás no lo vean, tratar de que los demás no lo sientan, de que no me tachen, por así decirlo, Mm, pero es algo que me acompaña siempre. O sea, es algo que sí. siempre está conmigo y evidentemente es bastante, imagínate, ¿no? Imagínate sentir Sí. todo el tiempo que no eres suficiente y que no te vayan a cachar los demás. Es un tema muy desgastante. Oye, y es un tema cultural, o sea, es un tema de la cultura latina también que no estamos acostumbrados a decir, claro que sí, claro que sí lo soy y lo puedo. Bueno, mira, yo creo que en el país en el cual yo vivo, que es México, bueno, sí creo que sí es un tema ahí, pues, digo, o sea, constante porque está mal visto, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que de pronto el poder expresar tus logros, el poder decirle a la gente, ya crecí en esto, avancé en esto, está mal visto, ¿no? O sea, culturalmente es Ujú. como, uff, qué presumida, yo no he podido hacer esto y entonces los demás ven mal, ¿no? Esta parte de, ella sí pudo avanzar y yo no pude, él sí pudo crecer y yo no estoy pudiendo. Entonces, puede ser que culturalmente sí, o sea, sí tenga un tema, ¿no? Ahí en la parte de Latinoamérica, ¿no? O sea, el que poder expresar nuestros avances, nuestros logros, nuestros crecimientos, pues sí, no sea como lo mejor visto, pero también creo que tiene un tema muy personal y sobre todo como en la historia de vida de cada persona. Sí, claro, sí, claro. O sea, creo que puede ser también un tema muy de, sobre todo como de nuestra historia familiar, pienso yo. Sí, claro.
Oye, y pues bueno, hablando, ya entendimos como un poco el concepto, pero ¿cuándo ya el tema de estar con este rollo del síndrome del impostor puede empezar a afectarte, ¿no? O sea, cómo ya pasa de ser algo que tienes a algo que ya en tu vida diaria te empieza a limitar, te empieza a afectar, en qué ámbitos de tu vida, pues, puede llegar a afectar todo esto. Digamos que cuando empieza a ser un foco rojo. De verdad te paralice, ¿no? Cuando el síndrome del impostor te llegue a paralizar, que puedas llegar a identificar que de verdad no avanzas, ¿no? O sea, que de verdad te quedas como en el mismo lugar por este miedo a no tener las suficientes capacidades, por este miedo a no dar el ancho, como decimos en México. eh, Creo que ya, o sea, creo que ya sería así como una red flag, ¿no? O sea, como de algo no anda bien, porque hay gente que aunque lo padezca, sigue siendo muy funcional, ¿no? O sea, sigue Ujú, presentándose a sus actividades, sigue trabajando. Es muy desgastante, sí, pero es muy desgastante internamente, ¿no? Pero sí. sigue haciendo sus actividades constantes, ¿no? Sigue haciendo una rutina. Pero hay otra gente que lo padece, Lucila, que me parece que sí llega a ser ya muy paralizante, ¿no? O sea, que se queda como estático por este miedo y en efecto yo creo que sería la mayor red flag, ¿no? Que nos puede indicar que de verdad ya algo no anda bien y que necesito empezar a trabajar esta parte. Sí, claro, la verdad es que aquí sí es donde dices: "¿Y ahora qué hago?". Y es justo a donde quiero llegar, ¿no? Ya que pasa esto, sé que no hay una respuesta mágica, a todo mundo le encantaría decir: "Okey, Cecilia, entonces ya estoy en esta situación, ¿qué hago?". Pero, ¿qué tipo de recomendaciones se le dan? O sea, ¿qué tipo de ejercicios o qué puede hacer? Mira, en efecto, creo que sí es bien importante lo que dices, porque de pronto los pacientes llegan a consulta con esta necesidad de necesito como la receta mágica, ¿no? La receta de cocina que me permita saber qué hacer. Yo creo que primero que nada es reconocerlo, o sea, reconocerlo, identificar qué está pasando, ¿no? Si a esta sensación ya se le puso un nombre, que es el síndrome del impostor, ocupemos ese nombre, ¿no? O sea, si les es más fácil, ocupemos ese nombre que a lo mejor muchos años antes eh, sabíamos que había algo que no nos permitía sentirnos mucho más seguros, pero ahora ya tiene un nombre. Entonces, creo que primero que nada, yo como terapeuta, lo primero que haría sería reconocerlo. O sea, que los pacientes pudieran reconocerlo, los pacientes pudieran ponerlo en palabras poco a poco, que pudieran ir identificando qué es lo que está pasando, que pudieran ir comunicando al terapeuta o a ellos mismos qué es lo que me está impidiendo todas estas situaciones que mencioné anteriormente. Y bueno, evidentemente creo que lo más importante es que si ya es una situación que me está paralizando, que pueda yo pedir ayuda. O sea, que pueda yo levantar la mano y decir, ya no estoy pudiendo con esto, ¿no? Y necesito pedir ayuda. Y en el momento que ya se pide ayuda, creo que lo más importante, vuelvo a lo mismo, es, o sea, como reconocerlo, ponerlo en palabras y trabajarlo con el terapeuta, ¿no? O sea, trabajarlo Claro, constantemente y sobre todo identificar de dónde viene. Esto también es bien importante. Muchas veces puede ser algo actual, ¿no? Algo cultural, como bien tú lo dijiste hace rato, pero también muchas veces, como lo mencioné yo también hace un momento, puede ser un tema muy arraigado ya, o sea, muy sí, arraigado desde hace muchos años que necesita ya trabajarse de alguna otra manera terapéuticamente hablando, me refiero. sí. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, trabajarlo, hablarlo. Yo honestamente, Lucila, no lo trabajaría con ejercicios, ¿no? O sea, creo que lo más importante es que pudieran como ir identificando sus logros, que puedan ir viendo un poco cómo han ido como avanzando en la vida, cómo han ido creciendo y que puedan poco a poco ir acomodando las piezas del rompecabezas para que con el terapeuta se pueda trabajar toda esta parte de la confianza, de la seguridad, tanto conmigo como con los otros.
exacto, exacto, ¿no? O sea, tú normalmente eso es lo que haces con tus pacientes, pues. Es correcto, es correcto. Y sobre todo también vuelvo a lo mismo, identificar de dónde viene, ¿no? O sea, si es de la historia familiar, bueno, cuéntame qué pasaba en tu historia familiar que no te permitía sentirte seguro, ¿no? ¿Qué pasaba con tu mamá? ¿Qué pasaba con tu papá cuando tenías logros? Cuando habían avances, cuando crecías, cuando alcanzabas algo, cuando lograbas una meta. ¿Qué pasaba en esos momentos, no? O sea, te festejaban, no te festejaban, te lo reconocían, no te lo reconocían, era algo significativo para la familia, no lo era. Platícame un poco de esto, ¿no? O sea, que pueda ir a lo mejor el paciente asociando lo que está pasando en la actualidad con lo que tiene que ver con su historia de vida familiar o su historia de vida pasada, por así decirlo, ¿no? O sea, que me parece que tiene mucho que ver. O sea, a ver, por ejemplo, ya me entró la curiosidad de esta parte que dices, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de una persona que vivió algo en el pasado que hoy le está pasando el tema del síndrome del impostor? No le reconocían sus logros o le decían que no era suficiente. He tenido los dos casos, ¿eh? Sí, Y que a ver, cuéntame. me es importante a lo mejor poderlo expresar aquí. He tenido los dos casos. He tenido pacientes en donde su historia de vida ha sido tan compleja, ¿no? Tan, tan dura que cuando eran niños no había un reconocimiento por parte de los padres, ¿no? Que son las figuras más importantes en ese entonces. No había un reconocimiento, era lo que se esperaba, ¿no? Típico, ¿no? O sea, mamá, papá, saqué 10 en matemáticas, era lo que se esperaba, ¿no? O sea, no te tocaba hacer otra cosa más que eso. Entonces, obviamente te queda como esta sensación de nunca es suficiente para mis padres. Ujú. Pero también he tenido el otro caso en donde hay un consentimiento de los padres hacia los hijos, hay una sobrevaloración, ¿no? En donde son lo máximo, en donde son brillantes, en donde son los más picudos en todo, y entonces van creciendo así, pero en el momento que salen a la vida, ya sin los padres, ¿no? A la vida universitaria, por ejemplo, o a la vida laboral, en ese momento se apanican muchísimo, ¿no? Se apanican porque algo faltó, ¿no? Algo faltó para que de verdad yo me la creyera. Fueron tantos, a lo mejor los apapachos o los reconocimientos que me dieron, que ahora que estoy solo, necesito como este reconocimiento de papá y de mamá, pero pues ya no lo tengo porque ya soy adulto o adulta. ¿Sí me explicó? Sí, Entonces, he claro. tenido los dos casos, tanto este niño o niña que no hubo un reconocimiento, ¿no? O sea, que era lo que le tocaba hacer en ese entonces, que era lo que los padres esperaban, ¿no? Y que no hay un aplauso, que no hay una motivación, que no hay un apapacho de wow, lo hiciste increíble. Tanto estos padres súper volcados en los hijos, en donde los consienten demasiado, en donde hay demasiado de todo, hay demasiado reconocimiento, y en el momento que salen a la vida laboral no salen seguros de sí mismos, o sea, salen con esta sensación de necesito a papá y a mamá para que me sigan echando la mano, para que me sigan sosteniendo, para que me sigan echando porras. Entonces, obviamente, también se llega a complicar mucho esta parte, en la parte laboral, en la parte universitaria, ¿no? Entonces, creo que son dos situaciones bien distintas, pero que al final acaban en lo mismo. No sé si me doy a Sí. entender. Sí, acaban en lo mismo. Están buscando un factor externo para poder, Exacto, ¿no? Creérsela, para poder, exacto. no pasar por esto. Y a ver, Ceci, en cuanto a qué es lo que tú le dirías, ¿no? A todas estas personas que no se la creen, ¿no? Porque también he escuchado mucho este tema de que es, no me la creo, pero todo el mundo me lo está diciendo, ¿no? Aunque también no me gusta decir todo el mundo me lo está diciendo, porque ¿qué crees? Que a lo mejor sí has logrado muchas cosas y nadie más te lo va a decir, pero pues bájalo. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como personas, ver en nuestro día a día, evaluarnos? Qué, no te iba a decir ejercicio, pero no necesariamente ejercicio, pero qué tipo de cosas en el día a día hace a una persona para de verdad creérsela, para no caer en esa parte de no me la creo? Bueno, yo creo que hay factores importantes para esto, Lucila. Primero que nada, que vaya identificando
su tiempo, ¿no? El tiempo de todos es distinto. ¿A qué me refiero? A que el ser humano tiende mucho a compararse, ¿no? O sea, nos comparamos constantemente, nos comparamos a el otro lo hizo más rápido, el otro se graduó mucho más joven, el otro consiguió un mejor trabajo que yo, pero no nos ponemos a pensar que cada uno de esas personas tuvo un tiempo distinto, tuvo un ritmo distinto porque nadie somos iguales. Entonces, creo que lo más importante para empezárnoslas a creer, creo que es respetar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestro ritmo y dejar las comparaciones. Eso es algo que siempre también le digo a mis pacientes, no se comparen, ¿no? O sea, no se Ujú. comparen porque si el otro lo hizo mejor o más rápido, no sabemos tampoco qué fue lo que pasó con el otro, ¿no? Aparentemente se ve todo maravilloso, pero tampoco sabemos qué pasó con el otro en realidad, ¿no? Entonces, creo que lo primero es como respetar esta parte, respetar nuestros tiempos, respetar nuestro espacio, dejarnos de comparar con un otro que es más exitoso con nosotros, hacia nosotros. Y la otra es la autocompasión, ¿no? O sea, también podernos de pronto como apapachar y decir, oye, he logrado muchas cosas, he avanzado un montón, como hacer este ejercicio de regresión, ¿no? O sea, de revisar cómo ha sido nuestra vida, no sé, hace 5 años, hace 10 años, y ver todo lo que hemos crecido en general, ¿no? O sea, ver todo lo que hemos avanzado y ponernos como esa estrellita, ¿no? Decir, oye, pues sí, claro, ¿no? O sea, ya logré esto, ya tengo un mejor trabajo, pude hacer ciertas cosas, pude comprarme otras cosas, pude conocer, pude crecer, ¿no? O sea, revisar esto y sobre todo hacer este ejercicio de introyección, o sea, como revisar hacia adentro, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es, qué es lo que me ha hecho sentir durante todo este tiempo así, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, si llega un punto en donde la situación ya se sale completamente de control, si llega un punto en donde de verdad dices, no estoy pudiendo hacer esto, ¿no? Y por más que le chambeo, y por más que recuerdo, y por más que digo, sí soy muy picudo, muy picuda, y sí soy lo máximo, y sí he crecido, y sí he avanzado, pero si de plano es algo que lo traigo ya muy internalizado, creo que lo más importante, como siempre lo digo, es levantar la mano y decir, necesito ayuda, ¿no? O sea, necesito ayuda porque yo creo que ya es una cuestión mucho más arraigada. Claro, claro, justo es esta parte, ¿no? También tengo en mente, Ceci, esta que luego nos pasa que ni siquiera vemos la balanza, ¿no? Entonces vas bien, vas bien, vas bien, tienes algo y te tira, ¿no? Y entonces lo malo parece que pesa mucho más, que, Por ¿no? supuesto. Tienes 10 cosas buenas, hiciste algo malo y dices, no, ya, todo valió, ¿no? Entonces creo que es como justo este tema de cómo lo vamos balanceando, pero me encanta esta parte que dices, si de verdad ya sientes, ¿no? Que hiciste, que todo y que es algo que traes atorado, pues pedir ayuda. Levanta la mano. Siempre lo digo, siempre, ¿no? O sea, levanta la mano y es súper valioso que puedas expresar, ya no puedo con esto, ¿no? Es súper valioso que puedas como hacer un trabajo interno de decir, llevo ya mucho tiempo padeciendo esta situación, llevo ya mucho tiempo situado, ¿no? Como impostor, ¿no? O sea, colocándome en este lugar, sintiéndome en este lugar y de verdad es algo ya muy desgastante. Entonces, o sea, sí creo que lo más importante es levantar la mano y decir, necesito ayuda terapéutica. Claro. Oye, pues muy interesante todo lo que nos has dicho, Ceci. No sé si todavía quieras dejarnos una última frase, un último consejo, las cosas más importantes que sería bueno que nos llevemos de esta conversación. Bueno, pues yo creo que lo más importante de esta charla que tuvimos el día de hoy, Lucila, es confiar, ¿no? Creer en nosotros mismos, creernos en que si las demás personas nos están reconociendo esta parte, que está padre recibir lo positivo de los otros. No estamos acostumbrados a, a que el otro me reconozca, ¿no? Me apeno, me hace sentir mal.
no me la creo. Y yo creo que también está padrísimo que dejemos que el otro, que un otro también reconozca esto y que creamos que cuando nos lo reconocen no es falso, ¿no? Que es porque de verdad el otro está viendo algo en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestros logros, que nos, que nos ha hecho avanzar de tal manera, ¿no? Y que si el otro lo está identificando, que nosotros empecemos a identificarlo también en nosotros mismos. Esto es muy, muy importante, ¿no? Confiar, creer, autocompasión, ¿no? O sea, de pronto apapacharnos un poco está cool, ¿no? O sea, está padre que podamos como decir, oye, si pudiste, qué buena onda, le echaste muchas ganas, lo lograste, ¿no? Y bueno, lo último que siempre, bueno, que ya lo repetí en varios momentos en la plática, pedir ayuda, ¿no? O sea, si de plano es algo que te rebasa, si de plano es algo que lo traes arrastrando ya desde hace muchos años y que hoy en día ya le pusieron un nombre, que es el síndrome del impostor, que pidas ayuda. Claro que sí, claro que sí. Nosotros en Sanaray siempre les decimos, ¿no? A veces se nos olvida, pero cuidar nuestra salud mental debe ser igual de importante que como cuidamos nuestra salud Por física. supuesto. Entonces, pues bueno, siempre estamos aquí en Sanaray con mucha ayuda. En sanaray.com contamos con muchos psicólogos. Cecilia es parte de nuestra red de psicólogos y ahí la pueden encontrar en sanaray.com. Y si necesitan ayuda, de verdad, acérquense, visiten nuestro sitio, síganos, nos pueden encontrar en redes sociales como Sanaray Zen. Y también, ¿no? Todos estos temas que hablamos dentro de este podcast tenemos muchos, muchos otros temas que esperamos que les puedan servir. Y pues no me queda más que agradecerte, Ceci. Qué gusto que hayas llegado a este podcast con nosotros y esperemos Muchas que gracias a ti. tengamos muchos podcasts más. Seguro, seguro que sí, Lucila. Muchísimas gracias. Gracias a todos.